Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, y créanme que está muy interesante el tema del día de hoy, y para eso vamos a platicar con el doctor Carlos Alberto Yáñez Arena. O sea, él ha estudiado la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestría en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz, su doctorado en el Instituto de Ecología en dicha universidad y 2 años de postdoctorado en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador en la Unidad de Ciencias de la Conservación del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, que está adscrito en esta parte, ¿verdad?, a la Universidad Autónoma de México, la UNAM. La línea de investigación que he estado trabajando en los últimos 8 años es, en términos generales, en la modelización espacial, y ha utilizado estas herramientas para abordar cuestiones de conservación ecológica. Pues doctor Carlos, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y básicamente, ¿qué es eso de la modelización espacial? ¿Qué tal? Buenos días. La modelización espacial es una forma de representación geográfica de la realidad, que se basa un poco en la predicción de algún fenómeno que nos interese a partir de información que esté correlacionada con este fenómeno. Entonces, por ejemplo, específicamente dentro de mi tema, a mí me interesa mucho hacer predicciones de las distribuciones y las abundancias de los organismos, y entonces utilizo estas técnicas, estas herramientas de modelización espacial para saber si las especies están en algún lugar determinado, cuál es la probabilidad de que estén en ese lugar, y también inclusive hacer estimaciones de la abundancia potencial de las especies. ¿Qué tipo de herramientas se utiliza para hacer estas predicciones? Pues básicamente yo trabajo con una aproximación que se llama modelación de nichos ecológicos. ¿Qué son nichos ecológicos? El nicho ecológico se puede entender, es un concepto sumamente polémico y discutido en ecología, porque desde que se planteó la primera definición del concepto, cada ecólogo que aparecía casi proponía su propio concepto. Entonces es un concepto un poco ambiguo, pero en términos generales, y como lo manejamos en la modelación de nichos, es el conjunto de requerimientos ambientales o ecológicos que le permiten a una determinada especie sobrevivir en un determinado lugar sin necesidad de inmigración. Es decir, las condiciones que le gusta a la especie, a las poblaciones de una especie. En este caso, ¿usted qué herramientas utilizó? Por ejemplo, yo utilizo esta aproximación que se basa en el uso de muchas otras más herramientas. La idea general de la aproximación es caracterizar estas condiciones ambientales que comentaba del nicho ecológico, para a partir de eso hacer inferencias de las distribuciones de las especies y también a veces de las abundancias. Hay geoestadísticas, ¿qué es esto? Pues la geoestadística es el uso de técnicas de estadística, técnicas matemáticas de análisis que toman en cuenta la geografía, que utilizan diferentes hipótesis y diferentes argumentos para crear análisis matemáticos que tomen en cuenta, por ejemplo, cosas de autocorrelación espacial y fenómenos que en la estadística normal no se toman en cuenta. Pero, por ejemplo, aparte de la geoestadística, utilizo técnicas de percepción remota, imágenes satelitales, para hacer estas predicciones. Utilizo informática de la biodiversidad, que es decir, son algoritmos matemáticos y toda la serie de herramientas computacionales que nos permiten catalogar las especies, manejos de bases de datos gigantes, etc. ¿Qué especies ha estudiado usted con estas herramientas? Yo he trabajado, como mi campo es muy general, esto de la modelación de nichos ecológicos me ha permitido abordar diferentes
cosas, diferentes aspectos de diferentes especies. Entonces, varios años estuve trabajando con venados y con pecarís, con jabalís, puercos salvajes, haciendo cosas de conservación. ¿Qué descubrió? Por ejemplo, con los venados estuve trabajando cosas de ver, por ejemplo, los cambios en las distribuciones de estas dos especies, del venado y del jabalí, como consecuencia de cambios en el uso de suelo, la deforestación, los cultivos, todo este tipo de... La ganadería. La ganadería, todo este tipo de fenómenos causados por el hombre, antropogénicos, cómo iban afectando las distribuciones de estas especies. ¿Y si la están afectando? Sí, definitivamente. El impacto humano en los ecosistemas es muy fuerte en muchas regiones del mundo. ¿A qué grado estamos? ¿De qué grado estamos hablando, doctor? Pues a grados, a magnitudes enormes, se estiman, hay tasas las tasas de deforestación, no sé la cifra exacta, pero son de millones de hectáreas anuales. Entonces, es una problemática muy fuerte en el mundo que es necesario hacer frente, ¿no? Pero primero hay que estudiar bien cómo es esta... Porque cuando se afecta la selva se mata muchas especies. Claro, sí, efectivamente. Ahorita yo lo estuve estudiando con los venados y los pecarís, pero este tipo de análisis y a partir de estas aproximaciones como las que yo trabajo pueden servir para un montón de otros organismos. Y en este caso, y los venados y los jabalíes, ¿qué aportó sus estudios, doctor? ¿Qué se descubrió? Por ejemplo, son dos especies que tienen mucha importancia cinegética, son especies que sirven para el consumo humano en comunidades, por ejemplo, rurales muy marginadas, donde las actividades productivas principales, bueno, las comunes, la ganadería, la agricultura, no dejan tantos beneficios. Entonces, las personas en esas comunidades siguen utilizando los recursos de las selvas. Los originarios del lugar. Exactamente. A ellos se les está afectando su cadena alimenticia, claro. El alimento. Sí, exactamente. Entonces, la idea es conservar estos recursos para que estas personas todavía puedan hacer uso de estos recursos en un futuro. Es decir, en un todo, en un conjunto, puedan mantener sus ecosistemas sanos y de esta manera se van a ver beneficiados ellos, las comunidades humanas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos sobre todo de esos estudios ecológicos y que realmente hay mucho por qué descubrir. Regresamos. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida.
profesional, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Y estamos platicando con el doctor Alberto Carlos Yáñez Arenas. Y rápidamente, actualmente es maestro, profesor e investigador en la Unidad de Ciencias de Conservación del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos platicando sobre la modelización espacial y cómo está ayudando ahorita a los estudios ecológicos. O sea, doctor, esta aproximación de nichos, ¿qué tipos de aplicaciones tienes? ¿Cómo está presente en nuestras vidas? ¿Nos puede ayudar a estudiar las cosas? ¿Nos beneficia? ¿No nos beneficia? Platíquenos ahora sí a los mortales, ¿qué es todo esto? Sí, claro, Freddy. Pues bueno, además de lo que platicamos hace rato de que puede servir para abordar muchos estudios en cuestiones de biología de la conservación, para la preservación de las especies de este planeta, más directamente, por ejemplo, la aproximación ha sido utilizada para estudiar, por ejemplo, el efecto del cambio climático. Cuéntenos un poquito, ¿qué hay? Por ejemplo, de las afectaciones que pudiera tener el cambio climático en cambios en los rangos de distribución geográfica de las especies. ¿Cómo cuáles, doctor? Pues en general, eso es lo que se está estudiando, ¿no? En realidad hay algunos estudios que han evaluado este efecto del cambio climático sobre las distribuciones empíricamente, con datos de observaciones a través de muchos años en las últimas décadas, y han notado estos movimientos en las distribuciones. Pero mucho también es hacer pronósticos, es decir, utilizar estas herramientas utilizando capas de simulaciones matemáticas que se han generado para el futuro, por ejemplo, para el año 2050, para el año 2080, y utilizar estas aproximaciones de modelación de nichos para ver cómo van a ser estos cambios en el futuro, cómo van a cambiar las distribuciones. Particularmente, ¿usted qué tipo de estudios ha empleado o emplea en estas técnicas de aproximación? Pues, como lo platicaba hace rato, no he trabajado con conservación biológica. Ahorita me interesa mucho también, principalmente porque el laboratorio en el que voy a estar trabajando es un laboratorio de conservación de la biodiversidad. Y ahora algunos de mis estudiantes me interesa mucho que aborden estos temas, que estudien el efecto del cambio climático sobre las distribuciones de muchas especies, de muchos grupos taxonómicos. Estoy trabajando mucho ahora haciendo sobrelapamientos de mapas de diferentes especies para ver cosas de ecología de comunidades y ver cómo el cambio climático afecta esos mapas, esas distribuciones. Yo puedo obtener a partir de esos sobrelapamientos mapear los patrones de diversidad y riqueza de las especies. ¿Como cuáles? Plantas y animales. Por ejemplo, ahorita me interesa mucho, tengo un proyecto en el que la idea es hacer modelos de las distribuciones de todas las especies de plantas endémicas del estado de Yucatán y todos los vertebrados terrestres, reptiles, aves, anfibios y mamíferos. Es decir, tener un montón de información, es un montón de trabajo, pero la idea es tener todo eso mapeado para generar predicciones de los patrones de riqueza de plantas, de mamíferos. Con este cambio climático, ¿qué animales tienden a desaparecer y qué animales tienden a conservarse, doctor? Va a depender, eso depende mucho del grupo taxonómico, muchas veces porque la fisiología de los organismos es diferente y eso les causa una respuesta diferente a los cambios ambientales. De inicio, por ejemplo, los anfibios son uno de los grupos más vulnerables. Las ranas. Las ranas, los sapos, por sus características biológicas, que son especies que están muy asociadas a la temperatura, que no pueden regular su temperatura como nosotros, por ejemplo, los mamíferos y las aves, que podemos regular nuestra temperatura. Los otros, por ejemplo, los reptiles también, que son animales de sangre fría y que también no regulan su temperatura, también van a verse muy afectados por el calentamiento global, desde la parte de la reproducción y la sobrevivencia en general, ¿no? Los cambios en el comportamiento, etc. Las plantas, muchas plantas, la fenología de muchas plantas también va a verse afectada, la floración, la reproducción. ¿Cómo cuáles? En particular, plantas es casi lo que no he trabajado hasta este momento. De hecho, la idea en este proyecto es involucrar a los expertos de los grupos
taxonómicos que me interesa modelar, es decir, a los expertos de flora de Yucatán, y porque necesita un conocimiento biológico. Entonces, de plantas, digo, no sé, no tengo ninguna en la mente ahorita en particular, pero especies también que dependan mucho de la temperatura, que su floración, por ejemplo, su fenología dependa mucho de la temperatura o del clima. Mamíferos. Mamíferos, en general los mamíferos pequeños, que tienen menos... los mamíferos pequeños te van a ver muy afectados por el cambio climático. Algunos mamíferos pequeños también dependiendo de sus características biológicas. ¿Cuáles, doctor? Pues como los roedores, los ratones, algunos ratones... pero en especial las especies con características, con requerimientos ecológicos muy específicos, las especies que tienen poca capacidad de adaptación, son las que más perjudicadas se van a ver en general, de todos los grupos, o sea, tanto de plantas, de animales, de peces. Todos los animales que tengan menos, o sea, que sean menos generalistas, son los que más afectados se van a ver. Aquí en Yucatán, el cambio climático en nuestro país, en la península, ¿cómo se va a ver este cambio climático? ¿Cómo se va a poder observar, doctor? Los efectos del cambio climático, yo creo que son... van a estar relacionados entre escalas, van a estar muy ligados entre las escalas estatal, del país o global, ¿no? En términos generales, lo que se ha visto es, por ejemplo, este incremento en la temperatura, eso se ha demostrado ya empíricamente, y se pronostica que va a continuar, dependiendo también de qué tan bien o mal nos portemos como especie, los humanos. El incremento en la temperatura puede ser mayor o menor. ¿A cuánto, en los próximos 20 años, cuánto se va a elevar la temperatura? Es muy difícil contestar eso porque en realidad hay un montón de predicciones. La gente que está trabajando a escala global con cambio climático hace diferentes simulaciones matemáticas y mete diferentes parámetros en la modelación. Entonces, hay diferentes rangos, hay laboratorios, por ejemplo, los estadounidenses proponen algún tipo de escenarios, los ingleses otro. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuánto va a ser el incremento en la temperatura. Pero lo que sí se está viendo y lo que se está tratando de hacer es sumar todos esos modelos para crear consensos y generar incertidumbre al respecto. Nos vamos a un corte comercial y regresamos y vamos a platicar sobre cómo el cambio climático no se va a estudiar, ya está. Y muchas veces por la irresponsabilidad del ser humano. Regresamos. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa, de lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende a las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende a las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz.
Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos platicando con el doctor Carlos Alberto Yáñez Arenas. Actualmente es profesor e investigador en la Unidad de Ciencias de Conservación en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Y igualmente labora en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. en la UNAM, ahí está el doctor. Doctor, en términos generales, va a haber huracanes, sequías, la salinidad de los océanos. Platíquenos un poquito del nivel del mar, platíquenos un poquito de todo esto. Bueno, pues son cambios que se pronostican en el planeta como consecuencia del cambio climático, o sea, además del incremento en la temperatura. Esto, mezclado e interactuando con otros factores, va a causar, por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares, y eso va a causar, a su vez, un incremento en el nivel del mar, que va a traer afectaciones importantes a los ecosistemas y a las comunidades humanas que radican en las costas. Por ejemplo, se pronostica que los eventos meteorológicos extremos como huracanes, ciclones, tifones, ondas de calor se van a intensificar, y obviamente eso también va a causar problemas sociales y ecológicos. Y además lo mismo que platicábamos, los cambios en las distribuciones geográficas de los organismos como consecuencia de los cambios climáticos van a hacer que, por ejemplo, haya brotes de enfermedades en regiones donde antes no existían, por el desplazamiento de las especies tratando de buscar las condiciones que ellos prefieren. De hecho, precisamente es uno de los temas que yo estoy trabajando ahorita con colaboradores de la Universidad de Kansas. Estoy evaluando el efecto del cambio climático sobre las distribuciones potenciales de todas las serpientes venenosas del continente. Cuéntenos un poquito de esto. Pues es un proyecto muy grande en el que lo que quisimos fue involucrar también cuestiones sociodemográficas. Entonces lo que hicimos nosotros fue generar mapas predictivos, mapas potenciales de la distribución de todas las serpientes venenosas del continente americano, de todas las cascabeles, las coralillos, las nauyacas, las cuatro narices, de todas son aproximadamente 200 especies de serpientes. Y entonces luego nosotros lo que hicimos fue sobrelapar todos estos modelos para, pensando en que una hipótesis podría ser que a mayor número de especies en un determinado píxel, en una determinada localidad, y más abundancia además, podría haber un mayor riesgo de que a una persona lo mordiera, ¿no? Entonces nosotros generamos varios índices de riesgo utilizando todos estos modelos de nicho ecológico y de distribuciones de las serpientes, y construimos estos índices utilizando, por ejemplo, solo las características biológicas de las serpientes o combinándolo con factores sociodemográficos, por ejemplo, la densidad humana, las actividades humanas, etc. Y entonces la idea era ver la capacidad predictiva de nuestros índices al presente. Eso lo evaluamos con datos del sector salud y de artículos de un análisis que hicimos tomando información de 10 países del continente, de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Y una vez que probamos que nuestros índices construidos con la modelación de nicho tenía buena capacidad predictiva, entonces probamos cuál era el efecto del cambio climático sobre las distribuciones de las serpientes para construir un índice de riesgo en el futuro, en el año 2050. ¿Cuál es este índice de riesgo? Pues este índice de riesgo, nosotros lo que evaluamos en ese artículo, que salió de hecho esta semana, ver cómo se iban a mover las áreas de alto riesgo en el continente. Y pues lo que encontramos fue, por ejemplo, que hay especies en Norteamérica, varias especies de serpientes venenosas de Norteamérica que tienen mayor tolerancia al frío y que son muy generalistas, van a verse beneficiadas potencialmente por el cambio climático. Estos obviamente son modelos y deben ser tomados con cautela, pero van a verse beneficiadas y van a extender sus rangos de distribución, o por lo menos las condiciones ambientales que les gustan van a expandirse en el futuro y van a incrementarse sus distribuciones en latitudes norteñas, por ejemplo. Van a llegar inclusive a Canadá algunas especies. Mientras que, por ejemplo, para las especies de Sudamérica, las especies más tropicales, no encontramos un patrón.
Hay especies que se van a ver afectadas, hay especies que se van a ver beneficiadas. ¿Y cuál es el panorama para Yucatán? En Yucatán es un estado donde las mordeduras de serpientes venenosas no son uno de los, o sea, no es un problema tan grave como en otras regiones de México. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del sector de los servicios de salud del estado, en Yucatán ocurren aproximadamente un poquito más de 800 accidentes. Bueno, ocurrieron un poquito más de 800 accidentes del 2003 al 2012, lo cual comparado con otras regiones, por ejemplo, yo el año pasado publiqué un trabajo haciendo un análisis epidemiológico de las mordeduras de serpientes en Veracruz y reportaba en ese artículo más de 3.700 casos de mordeduras. Sin embargo, por ejemplo, en Yucatán hay algunos municipios que tienen incidencia mucho más alta que cualquier municipio de Veracruz, como por ejemplo Chochel, Mocochá y Mayapán. Sí. Son municipios donde hay algunos factores ahí que están afectando, causando que haya muchas mordeduras. Y el efecto del cambio climático en Yucatán pues va a ser también eso, las distribuciones de las especies de serpientes venenosas del estado, que son 4 víboras y una coralillo, potencialmente se van a ver afectadas también, van a cambiar las condiciones climáticas y también las distribuciones. Rápidamente, ¿qué especies se espera que se puedan perjudicar aquí en la península de Yucatán? ¿De serpientes o en general? En general, doctor. Pues como le digo, en general es algo difícil de estudiar porque es algo que depende de muchos factores. Nosotros hacemos predicciones básicamente utilizando clima, porque son las simulaciones que existen para el futuro. Entonces nosotros lo que hacemos es construir modelos, son hipótesis de cómo van a ser estas condiciones y se infiere que las especies van a seguir esas distribuciones o si no tienen la capacidad de dispersarse pueden desaparecer. Esas son las especies vulnerables. Las más vulnerables van a ser las que son, por ejemplo, endémicas, las que solo existen en pequeñas regiones, por ejemplo, en el estado de Yucatán o en la península de Yucatán, y que tengan además poca capacidad de dispersión. Las especies que no se pueden mover mucho, pues no van a poder seguir esas condiciones climáticas que van a cambiar y van a desaparecer. O sea, las especies endémicas, las que solo se dan acá, son las principalmente afectadas. Claro. Y las que sí se pueden desplazar, pues son las que se pueden salvar, por así decir, incluyendo las aves. Claro, las aves, la mayoría de las aves tienen mayor capacidad de dispersión, entonces teóricamente van a verse menos afectadas que otros grupos. Pues doctor, se nos fue el tiempo, creo que nos da para mucho, pero aquí el tiempo siempre no es a veces nuestro aliado. Y gracias, doctor Carlos, por venir a platicar sus trabajos aquí para con nuestra audiencia. Gracias por invitarme. Gracias, doctor.